22 de abril de 1945, 14:37 horas. Región pantanosa de Masuria, norte de Polonia. La radio del Sherman M4A3 crepitaba con interferencias mientras el sargento Julián Herrera ajustaba los auriculares sobre su casco empapado. A través de la mira del periscopio, solo veía una cortina gris de neblina que se alzaba desde los pantanos como fantasmas de vapor. El motor del tanque rugía con esfuerzo. Las orugas patinaban en el lodo viscoso que caracterizaba aquella región de Polonia que había sido escenario de tantas batallas. Baker 7 a control, cambio, murmuró Herrera al micrófono, su voz ronca después de 3 días consecutivos de avance. El acento andaluz se mezclaba con el cansancio de semanas sin descanso adecuado. A sus 28 años, había visto suficiente guerra como para saber cuándo el terreno era traicionero, y aquellos pantanos lo eran más que cualquier campo de batalla que hubiera pisado. En el interior del Sherman, el aire era denso y caliente. El cabo Miguel Torres, su conductor, secaba el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras maniobraba los controles. Las palancas de dirección respondían con dificultad, como si el propio tanque luchara contra la geografía hostil. En la torreta, el artillero Antonio Vázquez revisaba una vez más el mecanismo del cañón de 75 mm, aunque sabía que en aquel terreno blando disparar podría ser suicida. El retroceso podría hundir aún más el vehículo en el lodo. Control a Baker 7, mantengan formación. El punto de encuentro está a 800 metros al noreste. Resonó la voz del teniente coronel Mackenzie a través de los auriculares. La señal llegaba entrecortada, distorsionada por la humedad que saturaba el aire y las ondas electromagnéticas que rebotaban caprichosamente entre la niebla. Herrera observó a través de la escotilla el convoy que los había acompañado durante kilómetros. 3 vehículos más los seguían a unos 100 metros de distancia. 2 jeeps Willys y un camión de suministros que transportaba munición y provisiones para la última fase de operaciones en el frente oriental. Desde su posición elevada, podía distinguir las siluetas borrosas de sus compañeros, también luchando contra la visibilidad reducida y el terreno traicionero. El Sherman llevaba grabada en su costado derecho la inscripción Guadalajara, un homenaje que Herrera había hecho pintar semanas atrás en memoria de su ciudad natal. Las letras blancas contrastaban con el verde oliva descolorido del blindaje, marcado por arañazos de metralla y manchas de óxido que contaban la historia silenciosa de cada combate. «¡Mierda!», masculló Torres desde el asiento del conductor. «Esto está cada vez peor. El terreno se vuelve más blando a cada metro». Tenía razón. Lo que había comenzado como un sendero de tierra compacta se había transformado gradualmente en una superficie esponjosa que cedía bajo las 30 toneladas del tanque. Los pantanos de Masuria eran conocidos por su capacidad de engullir cualquier cosa que se aventurara demasiado adentro, desde caribúes hasta vehículos enteros. Los lugareños habían advertido a las tropas aliadas sobre los peligros de adentrarse en aquella región sin guías locales, pero las exigencias de la guerra no siempre permitían precauciones. La neblina se espesaba por momentos. Era una neblina extraña, no la típica bruma matutina que se disipa con el sol, sino una masa densa y persistente que parecía brotar del propio pantano. Herrera había visto nieblas similares en los campos de batalla de Francia, pero aquella tenía una cualidad diferente, casi sólida, que absorbía los sonidos y distorsionaba las distancias. «¿Ves algo por tu lado, Antonio?», preguntó Herrera al artillero. Vázquez, un madrileño de 24 años, cuya barba rala no conseguía disimular su juventud, negó con la cabeza mientras escudriñaba a través de la mira telescópica. «Nada, solo niebla y más niebla. Ni siquiera distingo los árboles que estaban ahí hace 5 minutos». El sonido del motor cambió de tono cuando Torres redujo la velocidad.
Las orugas se hundían más profundamente en el sustrato blando, y cada rotación requería más potencia para mantener el avance. El Sherman se balanceaba ligeramente de un lado a otro, una señal inequívoca de que el terreno, bajo sus orugas, estaba perdiendo consistencia. «Und Baker 7, ¿cuál es su posición?». Llegó una nueva transmisión desde el convoy de apoyo. La voz del capitán O'Brien sonaba preocupada. Herrera consultó su brújula y el mapa desplegado sobre sus rodillas. Las líneas de contorno indicaban una depresión natural en el terreno, una zona donde 3 pequeños arroyos convergían para formar un área pantanosa más extensa. Según sus cálculos, deberían estar aproximándose al borde oriental de la depresión, donde el terreno recuperaba firmeza. «Control, estamos a unos 400 metros del punto de encuentro. Visibilidad casi nula. Pero mantenemos rumbo», respondió al micrófono. Fue entonces cuando escucharon el primer ruido extraño. No era el sonido familiar del motor esforzándose o de las orugas aplastando la vegetación pantanosa. Era algo más profundo, más ominoso, un sonido succionante, como si el propio terreno estuviera respirando. Torres frenó instintivamente. «¿Habéis oído eso?», susurró, aunque dentro del tanque no había necesidad de susurrar. El sonido se repitió, más prolongado esta vez. Parecía provenir de todas partes a la vez, como si el pantano mismo estuviera despertando a su paso. Herrera sintió un escalofrío que no tenía que ver con la humedad que se filtraba por las juntas del blindaje. «Seguid adelante», ordenó con una firmeza que no sentía completamente. «Probablemente solo es el terreno asentándose bajo nuestro peso». Pero mientras Torres reiniciaba la marcha, Herrera no pudo evitar preguntarse si aquella explicación racional era suficiente para lo que acababa de escuchar. La neblina parecía cerrarse aún más a su alrededor, como si el propio aire se hubiera vuelto sólido. La última transmisión coherente que recibió el convoy de apoyo desde el Sherman, Guadalajara, fue registrada a las 14:52 horas. «Control, perdemos tracción. Intentamos maniobra de...». Después, solo silencio. El capitán Robert O'Brien detuvo su jeep en el borde de lo que había sido, hasta hacía pocos minutos, un sendero claramente marcado por las huellas de las orugas del Sherman. Ahora, ante él se extendía una superficie de agua oscura y vegetación flotante que no revelaba ningún indicio del paso de un tanque de 30 toneladas. «Baker 7, Baker 7, respondan», gritó al radio portátil, aunque sabía que era inútil. Habían perdido contacto hacía exactamente 17 minutos, y desde entonces, cada intento de comunicación se topaba con el mismo silencio estático. El sargento técnico James Kowalski, especialista en comunicaciones, manipulaba desesperadamente los diales de la radio de campaña. «Nada, señor, ni siquiera interferencias. Es como si hubieran desaparecido». La niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando un panorama que desafiaba toda lógica militar. Donde hacía media hora habían visto las luces traseras del Sherman abriéndose paso entre la vegetación, ahora solo había un espejo de agua estancada salpicado de islotes cubiertos de juncos y musgo. O'Brien bajó del jeep y se acercó al borde del agua. Sus botas se hundían en el lodo blando, pero el suelo parecía firme, demasiado firme para haber engullido un tanque entero sin dejar rastro. Se arrodilló y examinó la orilla con la meticulosidad de quien había aprendido a leer el terreno durante 4 años de guerra. «Aquí están las marcas», murmuró, señalando las impresiones profundas que las orugas habían dejado en la tierra húmeda. Las huellas eran nítidas, inequívocas. Un Sherman M4A3 con el patrón de orugas característico de los modelos tardíos. Pero las marcas se detenían abruptamente en el borde del agua, como si el tanque hubiera simplemente continuado su marcha sobre la superficie líquida. El cabo italiano Francesco Moretti, conductor del segundo jeep, se acercó llevando una larga vara
que había cortado de un abedul cercano. «Permiso para sondear el fondo, capitán». O'Brien asintió. Moretti introdujo la vara en el agua buscando profundidad. 1 metro, 2 metros, 3 metros. La vara desapareció completamente sin encontrar fondo sólido. «Dios santo», susurró el cabo. «Esto es como un agujero sin fondo». Pero aún así, la física básica dictaba que un tanque no podía hundirse sin dejar burbujas, sin remover el lodo, sin crear ondas en la superficie. Y sin embargo, el agua estaba inquietantemente serena, como un espejo negro que reflejaba el cielo gris de la tarde. Durante las siguientes 4 horas, el pequeño convoy se transformó en una operación de búsqueda y rescate improvisada. O'Brien envió mensajes urgentes al cuartel general solicitando equipos de buceo, dragas y cualquier embarcación disponible. La respuesta fue desalentadora. En plena fase final de la guerra, con recursos escasos y prioridades centradas en el avance hacia Berlín, una operación de rescate en pantanos polacos no era prioritaria. El teniente médico David Chen, un estadounidense de ascendencia china que había servido en el Pacífico antes de ser transferido al frente europeo, llegó al mediodía del día siguiente con un pequeño equipo de ingenieros. Chen había visto suficientes accidentes de guerra como para saber que las primeras 48 horas eran críticas en cualquier operación de rescate. ¿Alguna señal de vida?, preguntó nada más bajar de su ambulancia. O'Brien negó con la cabeza. «Hemos estado transmitiendo en todas las frecuencias cada 15 minutos. Nada, ni siquiera un golpe contra el casco desde adentro». Los ingenieros desplegaron un bote inflable y comenzaron a sondear sistemáticamente la zona. Los resultados eran desconcertantes. El agua alcanzaba profundidades de hasta 5 metros en algunos puntos, pero el fondo era lodo blando, no el tipo de sustrato que podría ocultar un tanque completo. El soldado polaco Kazimierz Wojcik, requisado como intérprete e informante local, observaba las operaciones con una expresión que O'Brien no supo interpretar inicialmente. Wojcik había nacido en la región y conocía los pantanos desde la infancia. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron traducidas con vacilación por el intérprete oficial. «Dice que su abuelo le contaba historias sobre este lugar», tradujo el intérprete. «Dais que el pantano a veces se abre y se cierra, que durante la Primera Guerra también desaparecieron soldados aquí». O'Brien rechazó inicialmente tales explicaciones como superstición local, pero a medida que pasaban las horas sin resultados, comenzó a prestar más atención a los conocimientos tradicionales de Wojcik. El polaco explicó que los pantanos de Masuria tenían capas de turba compactada que podían ceder súbitamente bajo peso extremo, creando hundimientos temporales que luego se cerraban, sellando lo que hubiera caído dentro. «Es posible», admitió Chen después de escuchar la traducción. «He leído sobre fenómenos similares en Irlanda. Pantanos de turba que actúan como arenas movedizas gigantes». Pero incluso esa explicación tenía fallos. Un hundimiento de turba habría dejado evidencia, burbujas de gases atrapados, fragmentos flotantes, al menos algún indicio de la catástrofe. El agua seguía cristalina, inquietantemente inmóvil. El tercer día de búsqueda llegó una orden directa del Comando Superior: cesar las operaciones y continuar con el avance hacia objetivos militares prioritarios. La guerra estaba entrando en sus últimas semanas y cada recurso era necesario para el empuje final. O'Brien reunió a su equipo para una última inspección del área. Utilizando un detector de metales portátil que había requisado de los ingenieros, recorrió sistemáticamente la orilla y las áreas poco profundas del pantano. El aparato permanecía silencioso. «Es como si nunca hubieran estado aquí», murmuró Kowalski mientras empacaba el equipo de radio. Pero O'Brien sabía que habían estado. Tenía las transcripciones de radio, los testimonios de testigos, las fotografías que había tomado de las huellas de las orugas. Más importante aún, tenía 3 nombres que no podía olvidar:
sargento Julián Herrera, cabo Miguel Torres, artillero Antonio Vázquez. Antes de partir, O'Brien clavó una cruz de madera improvisada en la orilla del pantano. No era una tumba oficial, solo un marcador personal para honrar a 3 soldados que habían desaparecido en servicio activo. Grabó los nombres con su navaja militar y añadió la fecha, 22 de abril 1945. La cruz se mantuvo en pie durante 2 semanas. Luego, una tormenta primaveral la derribó y la corriente se la llevó pantano adentro, donde también desapareció sin dejar rastro. En los archivos oficiales, el Sherman Guadalajara fue registrado como perdido en acción, circunstancias desconocidas. Los 3 tripulantes fueron declarados desaparecidos en combate y sus familias recibieron las condolencias estándar del ejército. Pero en los bares de veteranos de guerra, la historia del tanque fantasma de Masuria se convirtió en una de esas leyendas que se cuentan en voz baja, con la mezcla de escepticismo y inquietud que caracteriza los misterios sin resolver. 7 de septiembre del 2000. Reserva Natural de Masuria, Polonia. El ornitólogo alemán Klaus Brenner ajustó el enfoque de sus prismáticos y frunció el ceño. Algo en la superficie del pantano no encajaba con el patrón natural que había estado documentando durante 3 semanas. Era su 5º año consecutivo estudiando las rutas migratorias de las grullas en la región de Masuria y conocía cada islote, cada formación rocosa, cada tronco caído que alteraba la geografía acuática de la reserva. Pero aquella protuberancia verde, parcialmente sumergida a unos 200 metros de su puesto de observación, era nueva, o al menos nunca la había notado antes. «Mira esto, Ana», le dijo a su asistente, la bióloga polaca Anna Kowalska, pasándole los prismáticos. «¿Ves esa formación cerca del grupo de juncos? ¿Te parece natural?» Ana enfocó cuidadosamente. A primera vista, parecía simplemente otro montículo de vegetación flotante, común en aquellos pantanos. Pero había algo en la geometría de la forma que resultaba demasiado regular, demasiado simétrica. «Es extraño», admitió después de varios minutos de observación. «Parece como si algo estuviera emergiendo desde abajo. ¿Ves esa línea recta en el lado izquierdo? La naturaleza no crea líneas rectas». Brenner había pasado suficientes años en reservas naturales como para distinguir entre fenómenos naturales e intervención humana. Su instinto le decía que aquella formación verde no era producto de los caprichos de la naturaleza. «¿Crees que podríamos acercarnos en la balsa inflable?», preguntó Ana. El pantano en esa zona específica era lo suficientemente profundo para navegar, aunque había que tener cuidado con los cambios súbitos de profundidad y las corrientes subterráneas que podían atrapar una embarcación pequeña. Brenner consultó su mapa topográfico y marcó la posición aproximada del objeto. «Según este mapa, esa zona debería tener entre 3 y 4 metros de profundidad. Deberíamos poder llegar sin problemas». 40 minutos más tarde, remaban cuidadosamente hacia la formación misteriosa. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más inquietantes. Lo que desde la distancia parecía un simple montículo de musgo y vegetación acuática revelaba una estructura subyacente definitivamente artificial. «Klaus», susurró Ana, aunque no había nadie más en kilómetros a la redonda para escucharla, «eso es metal». Tenía razón. Bajo la gruesa capa de musgo sphagnum y algas filamentosas se distinguían claramente las líneas angulares de algo hecho por el hombre. El musgo había crecido tan densamente que formaba una capa de casi medio metro de espesor, pero en algunos puntos donde la corriente había erosionado la cobertura vegetal, asomaban superficies metálicas oxidadas. Brenner detuvo la balsa a 1 metro de distancia del objeto y sacó su cámara fotográfica. Como científico, sabía que cualquier descubrimiento debía ser documentado meticulosamente antes de ser perturbado. Ana,
¿podrías anotar las coordenadas exactas? Y toma nota de la hora, las condiciones climáticas, la temperatura del agua, todo. Mientras Ana registraba los datos en su libreta de campo, Brenner comenzó a fotografiar la formación desde todos los ángulos posibles. A través del objetivo de su cámara, pudo distinguir detalles que a simple vista habían pasado desapercibidos. «¡Dios mío!», murmuró bajando la cámara. «Ana, creo que hay números ahí». Ana siguió su mirada. En el extremo más visible del objeto, donde el musgo era menos denso, se distinguían vagamente lo que parecían ser caracteres pintados o grabados. Estaban corroídos por décadas de exposición al agua pantanosa, pero la forma era inequívoca. «¿Podrías acercarnos un poco más?», pidió Ana. «Tengo que ver esto más de cerca». Con cuidado extremo, Brenner maniobró la balsa hasta que Ana pudo extender el brazo y tocar la superficie musgosa. La textura era extraña, blanda y esponjosa en la superficie, pero definitivamente sólida y metálica debajo. «Klaus», dijo Ana con voz temblorosa, «esto no es una roca, esto no es vegetación natural, esto es un vehículo». Las implicaciones de esa afirmación los golpearon simultáneamente. Si realmente era un vehículo, ¿cómo había llegado hasta el centro de un pantano? ¿Cuánto tiempo había estado sumergido? Y más importante aún, ¿había alguien dentro? Ana comenzó a retirar cuidadosamente algunas secciones del musgo más suelto. Debajo, el metal revelaba rastros de pintura verde oliva, el color estándar de los vehículos militares. Pero no era pintura reciente. La corrosión y el desgaste sugerían décadas de inmersión. «Tenemos que reportar esto inmediatamente», dijo Brenner, aunque no estaba seguro a quién exactamente debían reportar el hallazgo de lo que parecía ser un vehículo militar hundido en medio de una reserva natural. Fue Ana quien notó el primer indicio crucial de la identidad del objeto. Mientras retiraba más musgo de lo que parecía ser la parte frontal de la estructura, sus dedos tropezaron con algo que no era metal corroído. Era una superficie más lisa, protegida por alguna razón de la peor corrosión. «Klaus, hay algo aquí, algo grabado o pintado». Brenner se acercó todo lo que pudo sin volcarse de la balsa. Ana había descubierto lo que parecían ser letras, protegidas durante décadas por una peculiar combinación de sedimento y crecimiento de algas que había actuado como conservante natural. Las letras, aunque descoloridas y parcialmente erosionadas, eran legibles. Guadalajara. «¿Guadalajara?», leyó Ana en voz alta. «¿Como la ciudad española?». Brenner bajó la cámara lentamente. Su conocimiento de historia militar le proporcionaba contexto que Ana aún no había procesado completamente. «Ana», dijo con voz grave, «creo que acabamos de encontrar un tanque de la Segunda Guerra Mundial». El silencio que siguió a esa declaración fue interrumpido únicamente por el chapoteo suave del agua contra los costados de la balsa inflable y el canto distante de una grulla que atravesaba el cielo otoñal. Ambos científicos contemplaron la masa verde que se alzaba ante ellos con una nueva perspectiva. Ya no era simplemente un objeto misterioso cubierto de musgo. Era una tumba acuática que había mantenido sus secretos durante 55 años y que ahora, finalmente, había decidido emerger para contar su historia. El profesor Andrzej Nowak, historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial de la Universidad de Varsovia, llegó al pantano 3 días después de recibir la llamada de Klaus Brenner. Con él viajaba un equipo multidisciplinario, un arqueólogo submarino, 2 buzos especializados en recuperación histórica y un experto en vehículos blindados de la época. La operación de excavación acuática había sido autorizada tanto por el Ministerio de Cultura polaco como por las autoridades de la Reserva Natural, pero con restricciones estrictas para minimizar el impacto ecológico. Nowak sabía que tendrían una ventana limitada para extraer información antes de que los procedimientos burocráticos complicaran el proceso. 55 años,
murmuró Nowak mientras observaba la masa cubierta de musgo desde la orilla. 55 años en el fondo de un pantano, y emerge justo ahora. ¿Por qué ahora? El arqueólogo submarino, Dr. Erik Lindqvist, tenía una explicación técnica. Los niveles de agua han estado fluctuando debido a los cambios climáticos y la gestión hidráulica de la región. Es posible que el tanque estuviera asentado en una formación de turba que finalmente se descompuso lo suficiente para permitir que flotara parcialmente. Pero Nowak, después de 3 décadas estudiando los misterios sin resolver de la guerra, sospechaba que las explicaciones puramente técnicas raramente contaban la historia completa. Los primeros hallazgos confirmaron las sospechas iniciales. Era definitivamente un Sherman M4A3, un modelo que había sido suministrado a las fuerzas aliadas durante las etapas finales de la guerra. Los números de serie, aunque parcialmente corroídos, coincidían con los registros de un tanque asignado a una unidad española que había servido junto a las tropas estadounidenses en el frente oriental. «Aquí está», dijo Lindqvist, emergiendo del agua con una bolsa de plástico sellada. «He encontrado algo en el compartimento del conductor». Dentro de la bolsa había un conjunto de documentos que, milagrosamente, se habían conservado en relativas buenas condiciones. Estaban contenidos en una funda de cuero encerado que había resistido décadas de inmersión, protegidos además por una bolsa de goma militar estándar. Nowak extendió los documentos sobre una mesa de campaña, usando pinzas y herramientas de conservación para manipular el papel frágil. El primer documento era una hoja de ruta militar, fechada el 21 de abril de 1945. Las coordenadas y la descripción del terreno coincidían exactamente con su ubicación actual. El segundo documento era más personal, una carta a medio escribir en papel militar estándar con el membrete del ejército español. La tinta, aunque descolorida, aún era legible. «Querida Carmen, mañana cruzamos los pantanos de Masuria para reunirnos con el grueso de las tropas. Miguel dice que será nuestra última operación antes de que termine esta maldita guerra. Espero que tenga razón. Estoy cansado, mi amor, cansado de ver morir a mis compañeros, cansado de vivir con miedo cada día». La carta estaba firmada Julián y fechada el 21 de abril de 1945, un día antes de la desaparición documentada del tanque. Pero el tercer documento era el más revelador, un mapa detallado del área pantanosa con anotaciones manuscritas en español. Las notas incluían advertencias sobre terreno inestable, capas de turba profunda y, más significativamente, una ruta alternativa marcada en lápiz rojo con la nota «Solo en emergencia, peligroso». «Esto es extraordinario», murmuró Nowak. Es como si hubieran sabido que el terreno era peligroso, pero hubieran continuado de todas formas. El doctor Lindqvist había continuado la exploración del interior del tanque. Cuando emergió de su segunda inmersión, su expresión era sombría. «Profesor, hay restos humanos en el interior. 3 individuos, por lo que puedo determinar. Y hay algo más, algo que no esperaba encontrar». Lindqvist había recuperado un objeto que desafía cualquier explicación simple, un diario personal, también protegido en una envoltura impermeable que contenía entradas hasta el mismo día de la desaparición. La última entrada, fechada el 22 de abril de 1945, fue escrita evidentemente en condiciones de extremo estrés. 14:45. La neblina es tan densa que no podemos ver a 5 metros de distancia. Miguel dice que las orugas se están hundiendo más de lo normal. Antonio ha notado que el agua está subiendo alrededor del tanque. No sabemos si es el nivel natural del pantano o si estamos hundiéndonos gradualmente. 14:50. Hemos perdido contacto visual con el convoy. La radio funciona intermitentemente. El motor funciona, pero las orugas apenas tienen tracción. Esto no pinta bien.
14:55. El agua está entrando por las juntas inferiores. Miguel ha intentado maniobrar hacia terreno más firme, pero solo conseguimos hundirnos más. Creo que estamos atrapados en lo que los polacos llaman una trampa de turba. 15:0. Vamos a intentar abandonar el vehículo. Si alguien encuentra este diario, que sepan que no fue negligencia ni cobardía. Simplemente, el pantano nos ganó la partida. Esa era la última entrada. Nowak calculó que había sido escrita aproximadamente 8 minutos después de la última transmisión de radio registrada por el convoy de apoyo. Pero la cronología planteaba nuevas preguntas inquietantes. Si los tripulantes habían planeado abandonar el vehículo, ¿por qué sus restos fueron encontrados en el interior? ¿Qué había impedido su escape? La respuesta llegó con el siguiente hallazgo de Lindqvist. Las escotillas del tanque estaban trabadas desde el exterior, no desde el interior. El mecanismo de apertura había sido bloqueado por una acumulación de sedimento y vegetación que había actuado como una trampa mortal natural. Es probable, explicó Lindqvist, que cuando intentaron abrir las escotillas, la presión del agua y la succión del lodo pantanoso hicieran imposible la apertura. Es un fenómeno conocido en accidentes de vehículos acuáticos, pero Nowak notó un detalle adicional en los documentos que sugería una complejidad mayor. En el margen de la hoja de ruta militar había una nota manuscrita en inglés: Alternative Route Confirmed. Avoid Marshy Section. O'Brien. O'Brien, murmuró Nowak. Ese nombre aparecía en los registros militares como el oficial al mando del convoy de apoyo. Aparentemente, había habido comunicación previa sobre los peligros del terreno pantanoso. Cuando Nowak cotejó esta información con los archivos militares estadounidenses desclasificados años después, descubrió un informe clasificado del capitán Robert O'Brien, fechado el 25 de abril de 1945, 3 días después de la desaparición del Sherman. En el informe, O'Brien detallaba su decisión de autorizar la ruta pantanosa, a pesar de las advertencias locales, debido a la presión por mantener el cronograma de avance hacia objetivos estratégicos. El informe incluía una nota personal: la pérdida de Baker 7 y su tripulación pesa sobre mi conciencia. Recomiendo que futuros comandos eviten rutas pantanosas sin reconocimiento extenso previo. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Nowak localizó a un veterano de guerra de 89 años, Kazimierz Wojcik, el mismo polaco que había servido como intérprete durante la operación de búsqueda original. Wojcik, que vivía en un hogar de ancianos en Olsztyn, recordaba vívidamente los eventos de 1945, pero tenía información adicional que nunca había compartido con las autoridades militares de la época. «Yo sabía que esa ruta era mortal», dijo Wojcik en polaco, sus manos temblorosas mientras sostenía una taza de té caliente. «Mi abuelo me había contado que durante la Primera Guerra, soldados alemanes también desaparecieron en esa misma zona, pero cuando intenté explicárselo al capitán americano, él pensó que eran solo supersticiones de campesino». Nowak se inclinó hacia adelante. ¿Qué más sabía su abuelo sobre ese lugar? Decía que había capas de turba muy antiguas, de miles de años. Cuando llueve mucho, como pasó en abril de 1945, esas capas se ablandan y crean, ¿cómo decirlo?, bolsas de agua bajo la superficie. Un tanque pesado puede romper la capa superior y caer en una de esas bolsas. Y luego la turba se cierra encima como si nada hubiera pasado. El anciano hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los campos polacos que se extendían más allá del hogar de ancianos. «Pero hay algo más que nunca le dije a nadie», continuó. «El día después de que desapareciera el tanque, fui solo al pantano. Vi burbujas subiendo a la superficie como si algo estuviera respirando abajo. Duró 3 días y luego se detuvo». Nowak sintió un escalofrío. «¿Burbujas durante 3 días?» «Sí. Mi abuelo
Había visto lo mismo cuando desaparecieron los alemanes en 1918. Decía que era el aire escapando lentamente de lo que había quedado atrapado abajo. Después de 3 días, ya no queda aire que escape. Esta revelación proporcionaba la cronología final de la tragedia. Los tripulantes del Sherman habían sobrevivido al hundimiento inicial, atrapados en una bolsa de aire dentro del tanque sumergido. Las burbujas que Wojcik había observado eran evidencia de que habían luchado por escapar durante 3 días completos antes de que el aire se agotara. El diario de Julián Herrera, preservado en el agua pantanosa, contaba solo los primeros minutos de una agonía que había durado 72 horas. 15 de noviembre del 2000. Cementerio Municipal de Guadalajara, España. Carmen Herrera Vázquez, ahora de 83 años, se apoyaba en el brazo de su nieta mientras observaba cómo descendían el ataúd de zinc sellado hacia la fosa que finalmente acogería los restos de su esposo. Habían pasado 55 años desde la última vez que lo vio, cuando él partió hacia un frente de guerra del que prometió regresar. El funeral militar había sido organizado por el Ministerio de Defensa español, en colaboración con las autoridades polacas. La bandera española cubría el ataúd, y una guardia de honor en uniforme de gala presentaba armas bajo el cielo gris del otoño castellano. Carmen sostenía en sus manos la carta que Julián había comenzado a escribirle la noche antes de su desaparición, la misma que el profesor Nowak había recuperado del interior del Sherman. El papel era frágil como una hoja seca, pero las palabras seguían siendo nítidas, como si hubieran sido escritas el día anterior. «Abuela», susurró María, su nieta de 22 años, «¿quieres que la lea en voz alta?» Carmen negó suavemente con la cabeza. Había leído esa carta cientos de veces desde que las autoridades se la entregaron. Conocía cada palabra de memoria, cada trazo de la caligrafía que había reconocido instantáneamente a pesar de las décadas transcurridas. El capellán militar completó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero Carmen apenas escuchaba. Su mente estaba en abril de 1945, recordando la última conversación que había tenido con Julián antes de su partida. Él había estado inquieto esa noche, caminando por su pequeño apartamento de Madrid como un animal enjaulado. Le había hablado de presentimientos, de una sensación de que aquella misión sería diferente a las anteriores. Carmen había intentado tranquilizarlo, atribuyendo sus temores a la fatiga acumulada de años de guerra. «Prométeme que tendrás cuidado», le había dicho mientras lo ayudaba a empacar su mochila militar. «Siempre tengo cuidado», había respondido él, pero sus ojos sugerían que esta vez era diferente. Ahora, más de 5 décadas después, Carmen comprendía que los presentimientos de Julián habían sido justificados, pero también comprendía algo más. Él había mantenido su promesa de regresar a casa, solo que había tardado 55 años en encontrar el camino. Después del funeral, la familia se reunió en la casa que Carmen había compartido con Julián durante los primeros años de su matrimonio. Era la misma casa donde ella había esperado noticias durante meses después de su desaparición, donde había criado sola a su hijo, donde había vivido con la esperanza y el dolor entrelazados durante más de medio siglo. Miguel Torres Herrera, el hijo que Julián nunca llegó a conocer, ahora un hombre de 54 años con canas prematuras, observaba las fotografías familiares dispuestas sobre la mesa del comedor. Entre ellas estaba la foto militar oficial de su padre, tomada en 1944, junto a una imagen más reciente del Sherman Guadalajara emergiendo del pantano polaco. «Es extraño», murmuró Miguel, dirigiéndose a su madre. «Durante todos estos años, siempre imaginé que papá había muerto en combate, rápidamente, sin sufrir. Nunca pensé que había sobrevivido 3 días esperando ayuda», completó Carmen con voz serena. El profesor Nowak fue muy claro al respecto. No murieron en el impacto.
Tuvieron tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando. La información completa sobre las circunstancias de la muerte había llegado a través del informe detallado de Nowak. Los análisis forenses habían revelado que los 3 tripulantes habían sobrevivido al hundimiento inicial del tanque y habían intentado diversas estrategias de escape durante las 72 horas siguientes. El interior del Sherman había conservado bolsas de aire que habían permitido la supervivencia temporal, pero la imposibilidad de abrir las escotillas bloqueadas por el lodo pantanoso había convertido el vehículo blindado en una trampa mortal hermética. Carmen había insistido en conocer todos los detalles, por dolorosos que fueran. Necesitaba saber exactamente qué había experimentado Julián durante sus últimos días. ¿Crees que sabía que íbamos a encontrarlo algún día?, preguntó María, quebrando el silencio contemplativo que había envuelto a la familia. Carmen sonrió tristemente. Tu abuelo era muy meticuloso. El hecho de que protegiera tan cuidadosamente sus documentos personales, incluso en esas circunstancias extremas, me dice que sí, que tenía fe en que alguien, algún día, encontraría su historia y se la contaría a su familia. La conversación fue interrumpida por la llegada del profesor Nowak, que había viajado desde Polonia para asistir al funeral. Con él venía una sorpresa final. Klaus Brenner, el ornitólogo alemán, cuyo descubrimiento casual había iniciado todo el proceso de recuperación. Señora Herrera, dijo Nowak en un español cuidadoso, tengo algo más que entregarle. Algo que encontramos en el último registro de inmersión dentro del compartimento personal de su esposo. Nowak le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de conservación. Carmen lo abrió con manos temblorosas y encontró una medalla religiosa en una cadena de plata, corroída pero intacta. Era la medalla de la Virgen del Pilar que ella le había regalado a Julián el día de su boda. La llevaba alrededor del cuello, explicó Nowak. Incluso después de 55 años bajo el agua, la cadena no se había roto. Carmen cerró los ojos y apretó la medalla contra su pecho. Era como recibir una última caricia de su esposo, una confirmación de que había pensado en ella hasta el final. Klaus Brenner se acercó tímidamente. Señora Herrera, sé que puede parecer extraño, pero me gustaría contarle algo sobre el lugar donde encontramos a su esposo. Es uno de los ecosistemas de pantano más hermosos y preservados de Europa. Su esposo descansa en un lugar de gran belleza natural. Carmen lo miró con ojos húmedos. ¿Cree usted que el pantano lo cuidó durante todos estos años? Brenner asintió. En cierto modo, sí. Las condiciones específicas de ese pantano, las mismas que hicieron imposible su escape, también preservaron todo lo que era importante. Su historia, sus pensamientos, su identidad. El pantano mantuvo intacto todo lo que usted necesitaba para despedirse apropiadamente. Esa noche, Carmen se sentó en el jardín de su casa, bajo las estrellas que Julián había visto por última vez desde el interior de un tanque sumergido en un pantano polaco. Por primera vez en 55 años, se sentía en paz. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente conocía la historia completa. Sabía que Julián había sido valiente hasta el final, que había pensado en ella durante sus últimos momentos, y que su amor había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir décadas de separación y misterio. Al día siguiente, Carmen decidió escribir una carta a las familias de Miguel Torres y Antonio Vázquez, los compañeros de tanque de su esposo. También habían sido localizadas y contactadas por las autoridades, y también habían esperado 55 años para conocer la verdad sobre sus seres queridos. En su carta, Carmen propuso crear un memorial conjunto en Guadalajara para honrar a los 3 soldados españoles que habían desaparecido juntos en un pantano polaco y que habían regresado a casa juntos, más de medio siglo después. El memorial fue inaugurado el 22 de abril de 2001, exactamente 56 años después,
de la desaparición del Sherman Guadalajara. En la placa de bronce, junto a los nombres de los 3 soldados, se grabó una frase extraída del diario de Julián Herrera. No fue negligencia ni cobardía. Simplemente, el pantano nos ganó la partida. Pero debajo, Carmen añadió una línea propia. El amor, sin embargo, ganó la guerra. Y en los pantanos de Masuria, donde Klaus Brenner continuaba sus estudios ornitológicos cada otoño, una nueva especie de grulla había comenzado a anidar en el área exacta donde había emergido el tanque. Los lugareños la llamaban la grulla de la memoria, porque cada año regresaba al mismo lugar, como guardiana silenciosa de una historia que había esperado 55 años para ser contada. La naturaleza, después de todo, tiene sus propias formas de honrar a los caídos. 22 de abril de 2020, exactamente 75 años después de la desaparición. Pantanos de Masuria, Polonia. Klaus Brenner, ahora de 67 años y oficialmente retirado, regresaba cada primavera al pantano donde había hecho el descubrimiento que cambió la vida de tantas familias. Ya no era el ornitólogo activo que había sido 2 décadas atrás, pero su amor por las grullas de Masuria lo llevaba de vuelta año tras año, como una peregrinación personal. Esa mañana, mientras fotografiaba a una pareja de grullas que construía su nido en el área que ahora los lugareños llamaban el Santuario del Tanque, notó algo que lo hizo detenerse abruptamente. El nivel del agua había descendido considerablemente debido a una sequía inusual que afectaba la región desde hacía 3 meses, y allí, en una zona que siempre había estado sumergida, asomaba parcialmente lo que parecía ser otro objeto metálico. «No puede ser», murmuró Klaus, ajustando el enfoque de sus prismáticos, pero era exactamente lo que temía y esperaba a la vez. Otra forma geométrica artificial emergía del fondo pantanoso, también cubierta de vegetación acuática, pero claramente de origen humano. Klaus llamó inmediatamente al profesor Nowak, quien a sus 78 años seguía activo en la Universidad de Varsovia como profesor emérito. Nowak llegó al día siguiente con un equipo de estudiantes de arqueología y el mismo Dr. Lindqvist, que había conservado su pasión por los misterios acuáticos a pesar de haberse acercado a la edad de jubilación. La segunda excavación reveló un hallazgo aún más perturbador que el primero. Era otro vehículo militar, pero este era diferente, un Panzer IV alemán, con las marcas características de la Wehrmacht. Los números de serie, una vez limpiados de décadas de corrosión, correspondían a un tanque de la 7ª División Panzer que había operado en la misma región durante la retirada alemana de abril de 1945. Esto reescribe completamente lo que sabíamos sobre los eventos de 1945, murmuró Nowak mientras examinaba las fotografías submarinas que Lindqvist había tomado del interior del Panzer. Dentro del tanque alemán, perfectamente conservados en las mismas condiciones anaeróbicas que habían preservado el Sherman, se encontraron los restos de 4 soldados alemanes y una serie de documentos que proporcionaban una perspectiva completamente nueva de los acontecimientos. El hallazgo más impactante fue un diario personal del comandante del Panzer, Obergefreiter Hans Müller, cuya última entrada estaba fechada el 21 de abril de 1945, un día antes de la desaparición del Sherman español. La entrada decía: «Estamos perdidos en estos malditos pantanos. Hemos estado huyendo de las tropas aliadas durante 3 días, pero el terreno nos está traicionando. Friedrich dice que hay un convoy enemigo aproximándose desde el sur. Vamos a intentar emboscarlos mañana en el paso pantanoso, pero algo me dice que ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí». Las implicaciones eran extraordinarias. El Panzer alemán no había sido víctima accidental del terreno pantanoso, sino que había estado tendiendo una emboscada al convoy aliado que incluía el Sherman Guadalajara. Pero la evidencia física contaba una historia aún más compleja.
Los análisis balísticos del Sherman revelaron marcas de impacto de proyectiles alemanes en su blindaje lateral, mientras que el Panzer mostraba daños por fuego directo de un cañón de 76 mm, exactamente el calibre del Sherman. Se enfrentaron, concluyó el experto en blindados. Los alemanes tendieron la emboscada, pero los españoles devolvieron el fuego. Ambos tanques terminaron hundiéndose en el pantano durante el combate. El misterio se profundizó cuando se encontró un tercer conjunto de documentos en el Panzer, mapas detallados del área pantanosa con anotaciones en alemán que indicaban rutas seguras y zonas de trampa natural. O sea, los alemanes habían estado usando los pantanos como táctica defensiva, atrayendo a los vehículos aliados hacia áreas donde sabían que se hundirían. Pero había cometido un error fatal. Subestimaron la inestabilidad del terreno. Cuando el Sherman comenzó a hundirse, después de recibir el impacto alemán, su fuego de respuesta había dañado los sistemas de dirección del Panzer, que también quedó atrapado en el lodo pantanoso. Klaus contactó inmediatamente a Carmen Herrera Vázquez, ahora de 103 años, y la única superviviente de las familias afectadas por el primer descubrimiento. Carmen vivía en una residencia geriátrica en Guadalajara, pero su mente seguía siendo aguda. Cuando Klaus le explicó por teléfono el nuevo hallazgo, Carmen guardó silencio durante varios minutos. Finalmente, habló con una voz que combinaba tristeza y una extraña satisfacción. Entonces mi Julián murió luchando, no solo hundiéndose, dijo. Defendió a sus compañeros hasta el final. Pero Carmen tenía más información que aportar. Durante décadas había guardado un secreto que ahora, a los 103 años, se sentía lista para revelar. Hay algo que nunca le conté al profesor Nowak, admitió. Entre las pertenencias personales de Julián que me devolvieron, había algo más que la carta y la medalla. Klaus se inclinó hacia el teléfono, intrigado. Era un mapa, continuó Carmen. Un mapa de los pantanos, con marcas en rojo. Julián lo había copiado de algo que encontró en un búnker alemán abandonado semanas antes. Sabía que los alemanes estaban usando los pantanos como trampa, pero no pudo convencer a sus superiores de que evitaran la ruta. Esta revelación final proporcionó la pieza que faltaba en el rompecabezas. Julián Herrera no había sido solo una víctima del terreno traicionero y de una emboscada enemiga. Había sido un soldado que murió intentando proteger a su convoy con información de inteligencia que había obtenido por su cuenta. El mapa que Carmen había conservado en secreto durante 75 años coincidía exactamente con las anotaciones alemanas encontradas en el Panzer, confirmando que Julián había descubierto la táctica defensiva enemiga, pero no había podido evitar caer en ella. Marzo de 2021. Guadalajara, España. El memorial conjunto a los 3 soldados españoles fue ampliado para incluir una placa adicional que reconocía a Julián Herrera no solo como víctima de guerra, sino como un héroe de inteligencia militar que había arriesgado su vida para obtener información sobre las tácticas enemigas. Carmen Herrera Vázquez, ahora de 104 años, fue invitada a descubrir la nueva placa. Sentada en su silla de ruedas, con manos temblorosas pero ojos brillantes, leyó las palabras que finalmente hacían justicia completa a la memoria de su esposo. Sargento Julián Herrera, 1917-1945. No solo cayó en combate defendiendo a sus compañeros, sino que murió protegiendo información vital que había obtenido tras líneas enemigas. Su valentía reveló las tácticas del enemigo, aun cuando no pudo evitar convertirse en su víctima. Después de la ceremonia, Carmen fue entrevistada por un periodista local que le preguntó por qué había esperado tantas décadas para revelar la existencia del mapa de inteligencia. Carmen sonrió con la sabiduría de quien ha vivido más de un siglo, porque, dijo simplemente, algunas verdades necesitan esperar hasta que todas las piezas estén en su lugar.
Mi Julián sabía que algún día alguien encontraría toda la historia. Solo necesitaba que yo conservara su último secreto hasta que llegara el momento correcto de revelarlo. Epílogo. Del epílogo. El legado viviente. 22 de abril de 2025. 80 años después de la desaparición, María Herrera García, ahora de 47 años y bisnieta de Julián Herrera, caminaba por los senderos del Parque Natural de los Pantanos de Masuria, que había sido declarado Sitio de Patrimonio Histórico Internacional. Como investigadora de historia militar, había dedicado su carrera a estudiar los eventos que marcaron la vida de su familia. Llevaba consigo una cámara especial de documentación subacuática porque había venido a hacer un descubrimiento final. Los análisis geológicos más recientes habían revelado que los pantanos de Masuria contenían al menos 6 vehículos militares más de la Segunda Guerra Mundial, todos preservados en las mismas condiciones anaeróbicas que habían conservado el Sherman y el Panzer. Pero María no había venido a buscar más tanques. Había venido a dejar algo en el agua. Desde su mochila, extrajo una pequeña caja de metal resistente al agua, del tipo usado para conservar documentos importantes. Dentro había copias de todas las cartas que Julián había escrito a Carmen durante la guerra, todas las fotografías familiares y un nuevo elemento, una carta que ella misma había escrito a su bisabuelo. En la carta, María le contaba a Julián sobre la familia que había dejado atrás, su hijo Miguel, que se había convertido en ingeniero y había vivido una vida larga y próspera, sus nietos, que habían estudiado en universidades y viajado por el mundo en tiempos de paz, y ella misma, que había elegido dedicar su vida a asegurar que las historias de guerra como la suya nunca fueran olvidadas. Bisabuelo, había escrito en la carta, tu historia no terminó en 1945. Continuó en cada uno de nosotros, en cada elección que hicimos de vivir con valor, de buscar la verdad, de no rendirnos nunca ante lo desconocido. Tu tanque emergió del pantano para enseñarnos que ningún sacrificio se pierde realmente, que toda verdad eventualmente encuentra su camino a la superficie. María selló la caja y la sumergió cuidadosamente en el agua, justo en el lugar donde había emergido el Sherman Guadalajara, 25 años atrás. No era una ofrenda religiosa ni un ritual místico. Era simplemente la forma en que una familia cerraba un círculo que había comenzado 80 años antes, cuando un joven soldado había partido hacia una guerra de la que prometió regresar. Y había regresado. No como sus familiares esperaban, pero había regresado llevando consigo una historia de valor, amor y resistencia que había necesitado 8 décadas para ser contada completamente. En la superficie del pantano, una grulla solitaria observó cómo María dejaba su ofrenda en el agua. Era una descendiente directa de las grullas que Klaus Brenner había estudiado durante décadas, parte de una línea generacional que había hecho de aquel lugar su hogar permanente. La grulla permaneció inmóvil durante varios minutos después de que María se alejara, como manteniendo guardia sobre los secretos que el pantano había revelado y aquellos que aún mantenía ocultos. Porque en los pantanos de Masuria, donde el tiempo se mueve de manera diferente y donde el pasado nunca termina de emerger completamente, siempre hay una historia más esperando el momento correcto para salir a la superficie. Y siempre habrá alguien esperando para escucharla.